Muy buenos días a todos, bienvenidos y bienvenidas un día más a los podcasts de comiendoconmaria.com, vuestra plataforma online de nutrición y alimentación, donde además de la academia tenéis la consulta online con los servicios de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. Como todos los martes, estoy en la sección de Fármaco Nutri. No hacen falta presentaciones, creo que ya llevamos mucho tiempo escuchándonos, mucho tiempo juntos. Yo soy Cris, así que nada, pues bienvenidos un martes más a esta sección de Fármaco Nutrición y esta vez para hablar de una enfermedad inflamatoria, pero no del intestino, sino de la piel. ¿Qué cuál es? Psoriasis. Así que os doy la bienvenida y vamos a ello. Empezamos. Bueno, pues feliz semana, ya empezamos el mes de septiembre. Madre mía, septiembre, ya hace 4 días estábamos empezando el verano y ahora ya no queda nada para que se termine. A mí personalmente me gusta más este tiempo, el que estamos teniendo ahora. Esto del calor, este calor terrorífico que hemos vivido este mes de agosto ha sido horrible y nada, empieza ya pues tiempo de volver a la rutina, tiempos de cambios estacionales, de caída de pelo, de vuelta al trabajo, de estrés, bueno, pues para mí es el inicio de un nuevo curso, es mi mes de enero particular en el que me propongo pues nuevos propósitos y bueno, y como os decía, ¿no? En el que también pues tanto desde la consulta de nutrición como desde la farmacia vemos muchos casos de personas pues que empiezan a enfermar, ¿no? Se debilita el sistema inmunitario, empiezan pues esos nervios, ese estrés de empezar otra vez la rutina, el día a día, los niños en el colegio, etcétera, ¿no? Entonces, mucha gente los somatiza de muchas formas y una de ellas puede ser también la psoriasis. La psoriasis, que seguramente habréis escuchado hablar, ¿no? Es una enfermedad de tipo inflamatoria también y es de carácter crónico. Eh, es de tipo autoinmune, aunque bien se desconocen los mecanismos por los que el sistema inmunitario ataca a nuestra piel. Em, la inmunidad en este caso desempeña un papel muy importante, como os decía, y es que aunque se desconocen esos mecanismos que aceleran el sistema inmunitario en esta enfermedad de la piel, son muchos los profesionales especialistas en dermatología los que consideran que esas placas inflamatorias de la psoriasis pues son el resultado de esa reacción o activación por parte del sistema inmunitario por autoantígenos, es decir, elementos que están presentes en el cuerpo y la piel de la persona que la sufre, que la padece. ¿Por qué se caracteriza esta enfermedad? Pues veréis, se puede apreciar fácilmente, a primera vista, a simple vista, por la presencia de pápulas y pápulas de color así como blanquecino, un poco nacaradas y incluso con algunas escamitas rojas, ¿no? Sobre todo cuando aparecen al principio de la enfermedad y que se van volviendo como más blanquecinas con el paso del tiempo. Esta enfermedad puede afectar hasta a un 3% de la población, normalmente entre un 1 y un 3% de la población general la padecen y suele ser a partes iguales tanto en hombres como en mujeres. Además, esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad, desde los primeros meses de vida hasta después de los 80 años, siendo el 75% de los pacientes mayores de 40 años. Sus causas son varias, ¿no? Pueden ser de carácter genético, es decir, si tenemos predisposición, tenemos antecedentes de familiares que tengan esta enfermedad, que hayan sufrido o estén sufriendo psoriasis, pues seguramente ese factor genético es predominante y es más fácil o tienes más números de poder sufrirla en un futuro, como cualquier otra enfermedad autoinmune. También de carácter inmunológico, como os decía, medioambiental y psicológico. En cuanto a las causas genéticas, como os comentaba, el 40% de los casos de psoriasis tienen antecedentes familiares, ¿vale? Así que si tenemos, por ejemplo, padre, madre, hermano, hermana, abuelos, pues seguramente esta enfermedad la tengamos codificada en nuestros genes. Que la desarrollemos o no dependerá en muchas ocasiones de que estemos o no expuestos a otros factores, como por ejemplo pues los ambientales y otros, ¿no? En cuanto a las causas inmunológicas, tenemos esa hiperproliferación epidérmica.
esas placas, esas pápulas, ¿no? Esa piel afectada en la que van creciendo pequeñas capas de piel muerta que se van acumulando y que nuestro organismo no es capaz de deshacerse de ellas. Las causas ambientales, pues como siempre, muchas de ellas compartidas con el resto de enfermedades autoinmunes y otras enfermedades que dependen mucho también de nuestro estado anímico, ¿no? Del estrés, de los traumatismos, por ejemplo, si hemos sufrido quemaduras o tenemos ciertas cicatrices, también si tenemos alguna infección bacteriana de vías respiratorias superiores, si tomamos ciertos medicamentos, por ejemplo, medicamentos betabloqueantes que son para la hipertensión arterial, personas que toman litio o quinolonas, que son medicamentos que sirven para tratar enfermedades del sistema nervioso. ¿Qué síntomas produce la persona que tiene psoriasis? ¿Qué sintomatología padece? Pues bueno, estas placas de las que os hablo, que son la parte visible de la enfermedad, tienen mucho relieve y están cubiertas de esas escamas nacaradas que se desprenden con regularidad, localizadas tanto en la piel como en las uñas, como en articulaciones, codos, rodillas, etc. Y producen un prurito muy continuado en el tiempo y que no se calma con el rascado, es decir, cuanto más rascamos esa placa, más pica. Entonces va asociado ese picazón en la piel, que es el que genera que cuanto más nos rasquemos, más grande se vaya haciendo esa placa. En algunos casos incluso puede llegar a inflamar las articulaciones de quien la padece. Su diagnóstico es pues, básicamente a través de un examen físico, lo tiene que hacer un especialista médico, normalmente el dermatólogo, y consiste en descartar o detectar esas lesiones de la piel y de las uñas, su localización y su forma, y ello o este tipo de examen nos indicará si se padece psoriasis, es otro tipo de dermatitis o incluso si es psoriasis, en qué punto de la enfermedad se encuentra, cuál es la gravedad de la enfermedad. Se deberá hacer una exploración también articular completa en el caso de que el paciente se queje o presente dolor articular. Y también se pueden realizar pequeñas biopsias de la piel para poder descartar otras enfermedades cutáneas y poder así realizar, como siempre, un buen diagnóstico diferencial. Así que si vamos al dermatólogo porque sospechamos de que podemos estar teniendo psoriasis, porque tenemos además antecedentes, o porque quizá ese tipo de descamación y esas plaquitas que se van acumulando en las capas más superficiales de la piel tienen un aspecto como blanquecino, producen picazón, se enrojecen con facilidad y sobre todo pues guardan cierta relación con pues cuanto más estresado, más nervioso estoy, más me pica, más placas tengo. Pues un poquito teniendo en consideración todos estos aspectos es cuando podemos acudir a un médico, a un dermatólogo y consultar si se puede tratar de una psoriasis y que en todo caso evidentemente el profesional médico nos ayude a identificar si se trata de esta enfermedad o no. Para el tratamiento tenemos varias opciones, que es la parte en la que me voy a centrar básicamente en cuanto al tratamiento dietético, porque sí, a través de los alimentos también podemos intentar mejorar el funcionamiento de nuestro sistema inmunitario y alterar cuanto menos nuestra piel. Así que esta parte me la voy a dejar para el final y os voy a hablar del tratamiento o de los tratamientos más convencionales, de los que podemos utilizar cuando vamos al médico o nos pueden prescribir y nosotros podemos hacer desde casa, que no tienen que ver con la alimentación. Entonces, este tratamiento o estos tratamientos van a depender siempre de cada paciente, es decir, como siempre, el tratamiento debe ser totalmente individualizado. ¿Por qué? Pues porque va a depender de cómo sean esas lesiones, si son muy extensas o no lo son, y otros aspectos clínicos de la persona. Por tanto, os voy a explicar un poco por orden de uso los tratamientos más pautados o más recetados hasta llegar a aquellos tratamientos más extremos para pacientes con una psoriasis más grave. En cuanto a los tratamientos por los que se suele empezar, normalmente el dermatólogo, cuando ha diagnosticado la enfermedad, suele empezar por tratamientos tópicos, es decir, solemos empezar por el uso de cremas o lociones hidratantes con urea en su composición, que tienen una función queratolítica también y favorecen la disminución del grosor de las placas. Por tanto, el uso de cremas emolientes, de cremas muy hidratantes, con ese pequeño porcentaje de urea, por ejemplo, empezar con un porcentaje de un 10%, sería suficiente para empezar a hidratar la piel y a mantenerla un poco más a raya, para evitar que de alguna forma esas placas se extiendan o se hagan más grandes o generen mayor picazón.
Estas cremas más hidratantes, más emolientes, pueden combinarse también con corticoides, que suele ser el tratamiento de referencia, con pomadas de cortisona. También están los tratamientos tópicos con derivados de la vitamina D, que reducen la proliferación epidérmica. Y por último, los inhibidores de calcineurina, que inhiben la proliferación de los linfocitos de las células del sistema inmunitario y tienen una acción antiinflamatoria. El siguiente tratamiento con el que podríamos contar o que podríamos llevar a cabo es la fototerapia, es decir, exponer al paciente a radiación ultravioleta A y B. También se ha visto que la helioterapia o los baños de sol ayudan a reducir esas placas de psoriasis y pueden mejorar muchísimo tanto el aspecto físico en cuanto a lo que pueda provocar visualmente esas placas, así como las sensaciones que pueda tener el paciente. Como tratamientos sistémicos, nos vamos ya un pasito más allá. Tenemos el metotrexato a bajas dosis, que tiene una acción antiinflamatoria. ¿Qué es el metotrexato? El metotrexato es un fármaco que sería como, vamos a decir, una especie de quimioterapia leve, que lo que va a hacer lo que va a ayudar es a retardar el crecimiento celular. Otros fármacos, los retinoides, ¿no? Esos fármacos que se utilizan para el acné, para ese acné bestia que tiene el adolescente, ¿no? Es un acné incontrolable. Pues bueno, esos retinoides tienen efectos parecidos a la fototerapia de la que os he hablado hace un momentito. Y por último, tendríamos los medicamentos o las ciclosporinas A, que son pues, medicamentos inmunosupresores, más comúnmente conocidos como fármacos antirrechazo. ¿Por qué? Porque son los medicamentos que se recetan en personas trasplantadas para que su sistema inmunitario no dañe ese órgano que se ha trasplantado. Por tanto, como hemos dicho, tiene un carácter inmunológico, la ciclosporina A podría ayudar a frenar esa acción de nuestro sistema inmunitario contra nuestro tejido de la dermis. Por último, tenemos los tratamientos biológicos, que consisten en crear, mediante técnicas de biología molecular, proteínas, es decir, anticuerpos, que se parecen mucho a las humanas. Este grupo de medicamentos tienen una acción específica, muy específica, ¿no? que actúa bloqueando diferentes moléculas que intervienen en esa inflamación. Aquí dejaríamos la parte más farmacológica, más de farmacología, y nos vamos a ir al tratamiento dietético, que creo que es quizá el que más nos interese en este podcast. En este caso, al tratarse de una enfermedad de la piel, pero causada por una alteración del sistema inmunitario, necesitamos que nuestro organismo esté lo más desinflamado posible. Por lo tanto, necesitamos que nuestra dieta sea de tipo antiinflamatoria, es decir, que esté compuesta en su mayoría por alimentos antioxidantes, por frutas, por verduras, cereales integrales, pescados, nueces, aceite de oliva, lo que vendría a ser una dieta pero mediterránea de verdad. Lo que debemos hacer es introducir alimentos nutritivos y ricos en vitaminas liposolubles, es decir, vitamina A, D y E, antioxidantes y ácidos grasos omega 3 para mejorar las manifestaciones clínicas de la enfermedad. La deficiencia de vitaminas, acompañado de estilos de vida inadecuados, como el consumo de alcohol, el tabaquismo y otros, influyen en la aparición o empeoramiento de la sintomatología. Y ahora voy a seguir hablando del tratamiento dietoterapéutico en cuanto a tipos de alimentos que podríamos consumir en mayor o menor medida. Voy a empezar hablando de aquellos alimentos que nos pueden beneficiar, que nos van a venir bien, que van a mejorar nuestro sistema inmunitario. Como siempre y como os acabo de decir, pues aquellos que son antioxidantes, ricos en omega 3, ricos en ácidos grasos, los vegetales, algunos hidratos de carbono, como los cereales enteros o cereales integrales, las proteínas que provienen de fuentes como las carnes blancas y magras, los huevos, mariscos y legumbres, y grasas o alimentos ricos en grasas tipo omega 3, como las sardinas, el atún, salmón, las nueces y las semillas de chía. ¿Qué debemos intentar garantizar? Pues en cuanto al consumo de frutas y vegetales, necesitamos garantizar una ingesta adecuada de antioxidantes, vitaminas y minerales, por lo menos incluyendo 2 raciones de vegetales completas al día. Lo mismo para las hortalizas de hojas verdes, son fuente muy importante de magnesio, calcio, potasio, además de también serlo en fibra y en hierro.
Los alimentos cítricos, las frutas cítricas, por su contenido de vitamina C y polifenoles, ya que participan en reacciones de óxido-reducción. Como os decía también, los cereales integrales o cereales completos nos proveen de fibra, vitaminas del complejo B, minerales, proteínas y fotoquímicos. En cuanto a las proteínas, las necesitamos, sobre todo las que son de tipo carnes blancas magras, porque sus nutrientes energéticos son proteínas y grasas. Contienen todas las vitaminas, tienen un bajo contenido de purinas y son de fácil digestión. En cuanto al huevo, contiene selenio, un mineral que actúa como antioxidante natural, además de ácido siálico, que actúa como antiinflamatorio natural. Los mariscos, que son ricos en ácidos grasos omega 3, zinc, selenio, yodo y hierro. Por lo tanto, aquí tenemos un súper aporte también de minerales y de vitaminas. Legumbres, que contienen un bajo índice glucémico, bajo contenido de grasa y alto contenido de fibra, alto contenido de hierro también, si se combina sobre todo con alimentos que contengan vitamina C. Y en cuanto a las grasas, como os decía, básicamente priorizar las que contengan omega 3 tienen pues esa actividad antiinflamatoria sobre la membrana celular fosfolipídica. Como siempre que hablamos aquí de los ácidos grasos omega 3, que son súper importantes y que podemos incluirlos en forma de pescado azul, semillas de lino, de chía, nueces, etcétera. En cuanto a lo que vienen siendo alimentos perjudiciales o que no favorecen demasiado nuestro sistema inmunitario, tenemos por un lado en el grupo de las proteínas los lácteos, que favorecen el proceso de inflamación debido al aumento del estrés oxidativo, pero sin embargo la ingesta de productos lácteos de tipo fermentado, como el yogur o la leche agria, tienen el efecto contrario, así que disminuyen, son de carácter antiinflamatorio. En cuanto a los embutidos y carnes rojas, estos contienen una elevada cantidad de ácidos grasos saturados que favorecen el proceso de inflamación. Además, contienen grandes cantidades de sodio, lo que favorece la aparición de hipertensión arterial y se relacionan también con la aparición de enfermedades coronarias. Vamos al grupo de las grasas. ¿Cuáles son los perjudiciales? Pues los alimentos ricos en grasas saturadas. ¿Por qué? Porque las grasas saturadas elevan los niveles de colesterol LDL plasmático, es decir, del colesterol que conocemos como malo. Otros alimentos tenemos las comidas rápidas. ¿Por qué? Porque tienen un alto contenido en grasas saturadas, que como acabamos de decir, elevan los niveles de colesterol malo y son altamente calóricos, así que aumentan el riesgo de padecer enfermedades crónicas no transmisibles. La cafeína, que tiene efectos proinflamatorios, aumentando el daño tisular por el aumento de los niveles del factor de necrosis tumoral. El alcohol, que también participa en el aumento del proceso de oxidación y reduce el sistema inmunitario, es decir, debilita el sistema inmune o sistema protector. Y las bebidas azucaradas, porque contienen nutrientes de poca capacidad saciante y una elevada palatabilidad, lo que fomenta su sobreconsumo pasivo y continuado. Nos vamos a suplementos, a temas de suplementación y psoriasis. Por ejemplo, personas que pues, no consuman todos los nutrientes que acabamos de comentar, de aquellos que nos resultan más beneficiosos, porque no les gusten, porque tengan ciertas aversiones, porque a lo mejor puedan sufrir, alguna patología digestiva que les impida, por ejemplo, tolerar las legumbres o comer demasiada fibra a partir de frutas y verduras. Pues tenemos los suplementos que nos pueden ayudar, sobre todo si son suplementos de farmacia, evidentemente, como el suplemento de omega 3, que aunque no se recomiende o no recomendemos habitualmente suplementar a través de complejos vitamínicos de omega 3, sí que es verdad que podríamos necesitarlo en casos de personas que tengan o que presenten cierto déficit y no lo cubran a través de la alimentación. La vitamina D, que es muy habitual presentar déficit de vitamina D, es muy frecuente en los pacientes con psoriasis, ya que tienen el sistema inmunitario muy debilitado. Por tanto, hay diversos estudios también que han relacionado pues, que a mayor gravedad de la psoriasis, peores niveles de vitamina D se tienen. Es cierto que no se ha conseguido demostrar que los suplementos de vitamina D mejoren las lesiones, pero también es verdad que sí que se ha visto y hay estudios que demuestran que tener unos correctos niveles de vitamina D fortalecen nuestras defensas y por tanto es probable que quizá consigamos que la enfermedad no se acabe extendiendo a otras zonas del cuerpo.
Otros suplementos, como los suplementos de selenio, de vitamina B12 y otras vitaminas, han demostrado mejorar las lesiones en los pacientes con psoriasis, pero tampoco se aconseja suplementarlos si realmente no hay un déficit que se demuestre en una analítica de sangre o que no haya una clínica contrastada. En cuanto al uso de probióticos, los pacientes con psoriasis muestran una disbiosis de su microbiota intestinal a niveles generales, con disminución de especies beneficiosas. Existen diferentes cepas de Lactobacillus, como el Lactobacillus pentosa, que han demostrado en diversos estudios mejorar la psoriasis. Y aunque se conocen beneficios de la microbiota del intestino y de la piel, la evidencia científica no es suficiente para recomendar el uso de probióticos en psoriasis. ¿Nos harían mal? No, no nos harían ningún tipo de mal. Es decir, yo en consulta muchas veces los pauto si es que lo considero necesario porque la persona pues esté teniendo una disbiosis intestinal que no hay forma de recuperar esa mucosa intestinal y necesitamos repoblarla por el motivo que sea, pues para eso están, ¿no? Es decir, efectos secundarios no tienen. Puestos a escoger, ¿me lo tomo o no me lo tomo? Pues oye, si quieres probar una tanda de probióticos, como os digo, mal no os van a hacer. Otras recomendaciones a título personal, por ejemplo, el ejercicio físico. Los pacientes con psoriasis que padezcan o no artritis psoriásica, el ejercicio físico es altamente beneficioso. Entonces, es muy recomendable que practiquéis ejercicio físico poco a poco, marcando pequeños objetivos. No hace falta de hoy para mañana correr media maratón, pero sí que podemos empezar pues saliendo a caminar, haciendo pequeñas rutinas de ejercicios en casa y de esta forma ayudaremos a nuestras articulaciones a no, a que estén mejor, que sean pues que nos ayuden a tener menos dolor en el cuerpo y evidentemente a que se mantenga nuestro organismo mucho más activo y ya sabemos, ¿no? Todos los beneficios que comportan la práctica de ejercicio físico. Por otro lado, el apoyo psicológico, que me parece súper importante, ya que existe una clara influencia negativa en diferentes esferas psicológicas como la autoestima, la confianza y la calidad de vida. Las personas que padecen psoriasis pueden tener sensación de inseguridad y de fragilidad, porque puede ser que haya personas que no sepan qué se trata de esta enfermedad o de qué trata esta enfermedad, perdón, y vean a esa persona con las uñas por dentro llenas de psoriasis, los nudillos, las manos, los brazos, incluso el cuero cabelludo, la cara. La psoriasis debuta por muchas zonas del cuerpo, normalmente empieza por las articulaciones, como os he comentado, pero después se puede extender a otras partes del cuerpo y puede resultar muy incómodo para la persona que lo padece, no solamente por lo que conlleva padecer psoriasis, sino también en cuanto a la autoestima, ¿no? Como os decía. Así que antes de asustaros, cuando veáis a alguien que pueda padecer esta enfermedad, que sepáis que es cero contagiosa, es decir, no hay ningún tipo de problema en cuanto al contagio, no se contagia. La única transmisión sería a nivel genético, como os he dicho. Y después, pues, intentar no sorprenderos demasiado, porque lo digo porque personalmente me ha sucedido en mi familia, en mi casa. Hay 2 familiares que padecen psoriasis. Uno es mi padre, que es un caso bastante grave de psoriasis, grave al nivel de que se tiene que pinchar inyecciones de metotrexato una a la semana, suplementarse con ácido fólico. Es exagerado, ¿no? Tiene afectación en las articulaciones y tiene poca movilidad debido a esta enfermedad. Entonces sé de lo que hablo porque además se dedica él es comercial y se relaciona con la gente, ¿no? En su día a día y resulta muy incómodo, ¿no? Cuando muchas veces pues le han cerrado puertas quizá por pensar que a lo mejor era un tema de higiene o que pues esta persona, ostras, tiene una enfermedad en la piel, igual es contagiosa, entonces vamos a quitarnos un poquito de encima ¿no? Todo este mensaje, vamos a borrar este mensaje que muchas veces tenemos en nuestra mente y vamos a empatizar un poco con el enfermo de psoriasis porque realmente lo pasan muy mal. Y el otro caso es mi pareja, que también tiene psoriasis a un nivel mucho menor, pero que también es una enfermedad que va avanzando poquito a poco. Es verdad que cada caso es un mundo. Entonces, sobre todo, mi consejo, teniendo a 2 pacientes de psoriasis, que padecen psoriasis, perdón, en casa, es, por un lado, intentar trabajar el estrés, la ansiedad, porque realmente yo creo que es de los factores que más alteran o que más potencian la enfermedad. Evidentemente,
teniendo esa predisposición genética, eso ya no lo podemos cambiar, pero sí que podemos trabajar la gestión del estrés, la gestión de los nervios, descansar correctamente, tener una buena alimentación, la práctica del ejercicio físico, incluirla pues siempre que se pueda. Y por otro lado, una buena hidratación de la piel. Utilizar productos de calidad. No compréis cualquier jabón que huela súper bien en el supermercado porque normalmente contienen sustancias jabonosas que hacen mucha espuma para que huelan bien y sean, pues, apetezca más comprarlas, ¿no? Se comercialicen mucho más, pero suelen ser jabones de ducha de muy baja calidad, que resecan mucho la piel, entonces necesitamos que tanto el jabón de ducha como las cremas que se utilicen después tengan una base muy emoliente, muy aceitosa y si puede tener un pequeño porcentaje de urea, pues mucho mejor. Nada más, creo que no me queda nada más por decir. Hasta aquí el podcast de hoy. Sé que ha sido un tanto distinto porque estáis acostumbrados a que os hable más del aparato digestivo, pero no podía dejar pasar por alto la psoriasis, que es una enfermedad de carácter inflamatorio, como os decía. Eh, de alguna forma de carácter autoinmune también, aunque como os decía todavía faltan muchos estudios para acabar de demostrar que tenga ese factor 100% genético y que se deba a una alteración en el sistema inmunitario. Y por otro lado, porque realmente a través de la alimentación, que es la parte que, bueno, pues que podríamos decir que trata, ¿no? De la que trata este podcast o de lo que pretendemos también transmitir a través de los podcasts de Comiendo con María, que es trabajar toda la parte alimentaria, pues que desde la parte dietética ese tratamiento dietoterapéutico también existe para mejorar el aspecto o la enfermedad de la psoriasis. Así que nada más, hasta aquí el podcast de hoy. Si os ha gustado, dad like, compartid, suscribiros a este podcast porque ello nos ayuda a seguir creando contenido. Os recuerdo nuestras redes sociales, bueno, nuestra página web www.comiendoconmaria.com es vuestra página web, vuestra academia online de nutrición y de alimentación, donde, como os decía, además de la academia, tenéis los servicios de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. Os recuerdo también mis redes sociales. Me podéis encontrar en Instagram como @farmacris, en TikTok como @farmacris7 y en Facebook como Cristina Ortega, dietista. Nosotros nos volvemos a escuchar el próximo martes en un nuevo episodio de Fármaco Nutrición. Os dejo con María el resto de la semana. Os deseo un feliz día, una feliz semana y hasta pronto. Chao.